Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Arranca una nueva semana saludable aquí en Junta Médica. Y bueno, aquí saben que aquí hablamos de todo. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que en parte puede que sea rara, pero es importante que ustedes también la conozcan. Vamos a hablar de la esclerodermia, una enfermedad que afecta a la piel, pero también a los órganos internos de nuestro cuerpo. Es crónica y autoinmune y al parecer también puede que afecte más a las mujeres. Vamos a conocer todo sobre la esclerodermia porque ya arranca la Junta Médica. El doctor Leslie Soto nos acompaña una vez más en el programa para hablar de este tema tan importante. Él es médico internista, infectólogo y además jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Cayetano Heredia. Y también está con nosotros el doctor José Aguilar, presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología y además también jefe del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Cayetano Heredia y también jefe del Laboratorio de Inmunología, Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Universidad Cayetano Heredia también. Así que fíjense ustedes aquí, eminencias que tenemos en el programa el día de hoy. Como decía al inicio, es una enfermedad que puede que muchos no la conozcan realmente, ¿no? La esclerodermia. Así a grandes rasgos, porque más adelante vamos a detallar, ¿no?, en qué consiste. ¿Nos pueden explicar un poquito? ¿Es una enfermedad de la piel? Es una enfermedad que va a atacar varias partes. Es una enfermedad en la cual un componente inmunológico quiere decir que se va atacando las mismas células del cuerpo, un componente en el cual se va engrosando y que la parte vascular también se va cerrando en algunas partes. Es una enfermedad en la cual, en términos bien simples, la piel se comienza a endurecer. Se comienza a endurecer la piel debido a que las sustancias que componen la parte de la piel se pone más dura y en algunos casos los órganos también comienzan a endurecerse y comienzan a perder su función poco a poco. Muy bien. Ahora vamos con más información sobre nuestro tema. La esclerodermia es una enfermedad crónica autoinmune incluida dentro de las dolencias reumáticas. El tejido normal se sustituye por tejido denso, grueso y fibroso. Por lo general, afecta más a la piel, endureciéndola y cambiando el aspecto físico de manos y rostro. Pero también se comprometen otros órganos internos. No existe cura para la esclerodermia, pero los síntomas pueden recibir tratamiento, el cual debe ser individualizado dependiendo de las manifestaciones que presenta cada paciente, ¿no? Ahora, ¿es cierto que suele presentarse más en mujeres que en varones? Sí, eso es cierto totalmente y es una enfermedad mucho más prevalente en mujeres que en varones. ¿Y a qué se debe Sin esto? embargo, es una enfermedad relativamente poco frecuente. La esclerodermia en piel quizá es un poquito más frecuente, pero la enfermedad en los órganos internos es menos frecuente, afecta más o menos uno cada 50.000, 100.000 personas, de tal manera que es relativamente infrecuente. ¿Pero se sabe por qué se presenta más en mujeres que en varones? Varias de las enfermedades autoinmunes se presentan más en mujeres que en varones. Hay varias explicaciones, son un poquito complicadas de dar, pero vamos a tratar de resumirlo lo máximo posible. Usted sabe que el humano nace porque se junta la secuencia de genes del papá, que viene en el espermatozoide, con la secuencia de genes de la mamá, que viene en el óvulo. Se forma un nuevo ser. Este nuevo ser tiene genes y proteínas, por lo tanto, que se codifican de esos genes del papá, pero tiene de la mamá. O sea, se parece en algo la proteína del bebé a la proteína de la mamá, pero es diferente de la proteína de la mamá porque tiene los genes del papá. Por lo tanto, esa proteína es extraña para la mamá y debería de rechazar al feto. El sistema bloquea la respuesta inmune de la mujer para no rechazar al feto. Pero a cambio de eso, algunos mecanismos de funcionamiento que están restantes comienzan a sobreactivarse para poder mantener el control de las infecciones en el paciente y eso hace que en algunas ocasiones, bajo determinadas condiciones, que más adelante vamos a discutir un poquito, comienzan a producirse sobreactivación de algunas clonas de células T y de células B, o sea, tipos de linfocitos T y B que son importantes en la generación de este tipo de enfermedades y comienzan a atacar estructuras propias. Muy bien. Ahora, entonces, eso hace que se vea más frecuentemente en mujeres, que es la que hace esos mecanismos de regulación. ¿Y cuando aparece a cualquier edad o, digamos, aparece más en niños o en adultos? Bueno, mayormente aparece en mujeres entre 30 y 50 años. Ya de edad adulta. Sí, es lo más frecuente, pero sin embargo puede presentarse un poco más temprano o un poco más tarde.
la gran mayoría en este grupo etario, y básicamente uno se da cuenta porque la piel comienza a ponerse más dura. Es la flexibilidad que uno tiene a la hora que comienza a cogerse, la va perdiendo y se va acartonando muchas veces, y eso vamos a darnos cuenta. O en algunos comienzan a inflamarse los dedos, se ponen todos gorditos, y eso amerita que cualquier alteración de nuestro organismo debe ser visto por un especialista lo más pronto posible. Y generalmente suele aparecer estos problemas en la piel, en el rostro y en las manos, más que en otras partes del cuerpo. Bueno, usualmente comienza por manos, es lo más frecuente. Hay un signo que es muy característico que a veces antecede a la aparición de todo el cuadro clínico en muchos años, a veces. Se llama el signo de Raynaud. ¿Esto qué quiere decir? Que los dedos, las extremidades de los dedos se comienzan a poner frías, moradas, y tiene una secuencia exacta, se ponen pálidas, moradas y luego rojas. Eso es lo que se llama el fenómeno de Raynaud, que antecede a la gran mayoría de pacientes con esclerodermia y a veces lo antecede por años. Por eso para el reumatólogo, como el manejo de esclerodermia es bien complicado, en algunos casos, no en todos, cuando viene una mujer joven con Raynaud, el reumatólogo comienza a temblar. ¿Por qué? Porque sabe que lo que va a venir más adelante va a ser esclerodermia. Si es que no se cambian algunas condiciones importantes de la patogenia y la enfermedad. Muy bien, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuáles son los diversos tratamientos, pero como ya decíamos al inicio, lamentablemente no hay una cura, ¿no?, para esta enfermedad. La esclerodermia provoca que los tejidos se pongan duros y gruesos. En algunos casos puede ser algo leve y en otros suponer gran riesgo para la vida. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos esclerodermia puede ser limitada a lo que es la piel o puede ser diseminada en otros órganos. Uno de los órganos que se va a afectar, por ejemplo, es el sistema digestivo. Entonces hay mucha alteración para poder deglutir. Para poder pasar los alimentos. Para pasar los alimentos. Hay problemas a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular del corazón. Entonces todos estos órganos que van endureciendo, si van perdiendo su función, puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Y en cuánto tiempo la persona ya va notando que van avanzando los síntomas? Muy variable. Hay formas que son lentas y que de repente tienen el compromiso en piel por años y más adelante recién van a hacer compromiso de órganos internos. Hay personas que empiezan con todo y en unos cuantos meses están con un compromiso severo, tanto externo como interno. Es muy variable, depende de los factores desencadenantes que están produciendo este problema. Claro. Y ahora, ¿por qué se engruesa la piel? El colágeno, como está diciendo ahí en su presentación, dato, ¿no? El colágeno es uno de los componentes de toda la estructura de nuestro cuerpo. Y no solamente en piel, está en todo el organismo. Y el colágeno lo produce una célula que se llama el fibroblasto, entre otros, principalmente fibroblasto. Y ese fibroblasto responde a algunas señales que se producen dentro del cuerpo, que son los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento responden a la producción por las células del sistema inmune. Entonces las células del sistema inmune son las que originan el problema, que secretan algunos factores de crecimiento que hacen que el fibroblasto comience a producir demasiado colágeno y se desordena la estructura del colágeno y comienza a producirse los cambios ya clínicos. Por lo tanto, los cambios clínicos siempre son tardíos. O sea, tanto colágeno tampoco es bueno. No es bueno, ¿no? Claro. Y en el tema estético la gente piensa que mientras más colágeno tenga una persona, más joven se va a ver, ¿no? Es un poquito diferente, porque es diferente. La producción, claro, es diferente, porque es la producción intrínseca, o sea que el propio sistema produce la fibra colágeno. Y cuando hay la disfunción se produce fibra colágeno, pero en gran cantidad y en forma desordenada. Entonces inicialmente nuestro colágeno tiene una estructura bien ordenada, pero cuando se está produciendo en exceso comienza a desordenarse todo el sistema y comienza a cambiar las características de la piel, del corazón, del intestino, del pulmón, de todo, ¿no? Claro, ¿no? A nivel general de nuestro cuerpo. Claro, y no tiene un stop, o sea, sigue y avanza y cae, se pone más duro y más duro y más duro. Interesante. Entonces ya para cerrar esto, el exceso de colágeno en los tejidos causa que la piel se engrose. El colágeno adicional en los órganos internos puede causar que estos funcionen de manera irregular, ¿no? Como estaban comentando los doctores. Y ahora tenemos justo nuestro segmento Salud en Acción, que nos va a explicar con mayor detalle para que lo puedan entender todavía mucho mejor, además de cómo lo están explicando los doctores, ¿no?, qué es realmente la esclerodermia. Bueno, la esclerodermia es una enfermedad que se caracteriza porque nuestro sistema inmunológico, que nos defiende de las infecciones, va a luchar contra nuestro cuerpo. Es decir, va a comenzar a fabricar sustancias que van a dañar a nuestro cuerpo. Fundamentalmente porque las personas van a venir
con dolor en las articulaciones, en la mayoría de veces las manos, el cambio de color en la punta de los dedos en relación al frío. Sus dedos se ponen blancos, luego morados y después rojos. Muchas veces se asocia con el dolor, que se conoce como el fenómeno de Raynaud. Entonces tenemos una esclerodermia que afecta a algunas zonas del cuerpo, que puede ser media cara, un brazo, el pecho, la espalda, pero existe la otra con compromiso sistémico. Nos referimos a un compromiso del pulmón, del corazón, del intestino, de los ojos, y el 50% aproximadamente de los pacientes van a tener compromiso pulmonar. En la esclerodermia, este pulmón se comienza a poner rígido, y al ponerse rígido, duro, el aire entra con dificultad y sale con dificultad. Pero este pulmón enfermo va a repercutir también en el corazón. Recordemos que el corazón le manda sangre al pulmón para que ahí se pueda limpiar. Entonces, si el pulmón está duro, el corazón va a luchar contra ese pulmón y el corazón también se cansa. En piel, lo que nos preocupa mucho son las lesiones que se puedan dar. Entonces, la piel se comienza a poner dura, entonces van a sentir la piel que les ajusta y la capacidad de mover va a ser disminuida. Y esto se va a traducir en que la punta de los dedos se pongan medio rebordetes y luego comienza a desaparecer la parte distal del dedo, inclusive puede desaparecer la uña. Entonces, si es un problema netamente cutáneo, entonces vamos a utilizar fundamentalmente medicamentos que van a dilatar las venas, las arterias para que llegue más sangre y cremas que humecten. Pero si el compromiso es del pulmón, del corazón, ya utilizamos medicamentos que van a modificar, van a luchar a nuestro sistema inmunológico, que van a bajar la cantidad de glóbulos blancos que nos están atacando y de esa forma se va a poder controlar la enfermedad. Recordemos que esto es una enfermedad crónica y como crónica el paciente tiene que entender que va a tomar medicamentos toda su vida. Pueden ir cambiando dependiendo de la necesidad del paciente y del avance de la enfermedad. El éxito del tratamiento va a estar fundamentalmente dado por que el paciente cumpla con su medicación, confíe en su médico, el paciente puede mejorar su calidad de vida, puede hacer sus actividades casi normal, pero medicado. Una vez más agradecemos al Ministerio de Salud por nuestro segmento Salud en Acción y nos ha quedado un poquito más claro sobre nuestro tema del día. Hacemos nuestra primera pausa. Nuestro hashtag es esclerodermia, así que envíenos todas sus consultas a las redes sociales. Continuamos hablando de la esclerodermia en Junta Médica. ¿Se sabe ya, doctores, cuáles podrían ser las causas de esta enfermedad? Sí. Como toda enfermedad autoinmune, este es un problema complejo, no es una causa, son varios componentes que se suman para producir el problema. ¿Hay un factor genético? Sí hay un factor genético de fondo, o sea, genes que tienen que ver con la capacidad de manejar, por ejemplo, el afrontamiento con infecciones, que están determinados por unos genes que se llaman los HLA, pero quizás no son los más importantes. Hay otros genes que tienen que ver con la capacidad del individuo de generar lo que se llama la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un individuo de manejar situaciones estresantes. Una persona genéticamente puede nacer con buena resiliencia y en su familia es una familia que apoya la autoestima, que estimula, que empuja hacia adelante siempre, ¿sí? Le aumenta su resiliencia. Pero puede nacer con buena resiliencia y su familia lo cría en un ambiente de desprestigio, de choque, y eso hace que vaya perdiendo resiliencia, o sea, su capacidad de manejar. O sea, la resiliencia es un factor importante y está determinada también genómicamente, pero ambientalmente cómo se manejó. Entonces, hay el componente genético de fondo, pero de por medio viene lo ambiental, lo externo. Lo ambiental puede ser producido por algunas sustancias químicas. Hay sustancias químicas como algunos derivados de aceites, algunos fármacos, algunas sustancias que se usan en las pinturas, por ejemplo, que pueden y se han sido descritas claramente, o silicona, ¿no? Que ha sido descrito claramente como desencadenante de este problema. Pero también hay el otro factor que es el más prevalente quizá, que es el de la parte emocional. Si me da un minutito para explicarlo. Por supuesto. El humano desarrolla desde una primera célula viva que aparece en el planeta hace 3.000 millones de años,
hacia simio y de ahí sale el humano, ¿no es cierto? El humano sale hace 150.000 años, pero tiene todas las características cerebrales de lo anterior, el sistema troncal. El humano comienza a desarrollar el sistema cortical, que es cuando da televisión, internet, aviones, etc. Pero junto con ese cerebro cortical se desarrolla el sistema límbico, que es el área del cerebro más funcional que estructural, donde se guardan todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, los éxitos, los fracasos, todo eso se guarda en el sistema límbico y se guarda de por vida, nunca lo podemos olvidar, ¿sí? Entonces, si en el pasado sucedieron eventos emocionales negativos, eso queda reverberando en el sistema límbico. Periódicamente va haciendo que la persona sienta cierta minusvalía, cierta tristeza, ¿no? Pero su cerebro cortical lo controla el sistema límbico y le dice, sigue tu vida normal. Pero con la persistencia de estas remembranzas del evento negativo y con cualquier evento que sucede en su vida, periódicamente recuerda nuevamente esa situación, pero el sistema cortical lo controla. Entonces el sistema límbico se da cuenta que no puede ir por encima del cortical. Entonces va indirectamente y hace que el sistema inmune ataque al propio individuo. La enfermedad autoinmune es una enfermedad, el sistema inmune es el que nos defiende contra infecciones. Virus, bacterias, hongos que están ahí en el ambiente, todo el tiempo están atacándonos, todo el tiempo nos está defendiendo. Pero una enfermedad autoinmune, el sistema inmune, en vez de atacar al microorganismo, está atacando a nuestra propia estructura. ¿Por qué? O sea, el mismo individuo se está atacando a sí mismo. ¿Por qué se atacaría a sí mismo? Porque el sistema límbico le está ordenando. Y fisiológicamente esto es muy probable, muy claro. ¿Por qué? Porque la hormona que controla el sistema inmune, activación, desactivación, que es muy fina esta regulación, se da por el cortisol. Y el cortisol lo controla el CRH, la hormona que controla la liberación de cortisol, que se produce en el sistema límbico. Entonces, las emociones son las emociones negativas, guardadas del pasado, llegan a desarrollar enfermedad autoinmune. Una de las que más fuerza tiene ese componente es esclerodermia. Y es por eso también que es tan difícil de manejar esclerodermia. A ver, doctor Soto, ¿usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Dentro de las enfermedades reumatológicas e inmunológicas se está viendo pues que el factor emocional es bastante importante. Hay enfermedades incluso en la cual el paciente sale de su ambiente a otro ambiente en el cual tiene mucha más autoestima, le dan bastante cariño, más cosas, y van bajando poco a poco los síntomas. Entonces, es una cosa importante porque cuando uno comienza a manejar a los pacientes, en muchos lugares no tienen en cuenta su minusvalía, se sienten mal, se sienten que no puedo hacer nada, me estoy deformando, y la gente no le da el apoyo que necesita. Y eso le genera mayor estrés todavía. Claro, es mayor estrés y mucho mayor carga emocional a ese paciente. Entonces, en enfermedades como esclerodermia y otras más, es importantísimo el apoyo tanto de la familia, de los amigos, de su entorno, y permitir que el paciente pueda hacer sus actividades hasta lo que más pueda hacerlo, y hacer lo que se sienta bien. Ese es uno de los puntos importantes acá. No, porque pueda llevar la vida más normal que se pueda. Una cosita corta. Hace un mes y medio más o menos acaba de aparecer un artículo muy interesante en la revista JAMA, Journal American Medical Association, una de las revistas de medicina interna más importantes del mundo. En ese artículo lo que se hace es agarrar de la base de datos de la población sueca, que es muy organizada, todo lo tienen controlado, entonces se agarra personas que han tenido eventos estresantes fuertes y se los sigue en el tiempo por 2, 10, 13 años. ¿Okay? La cohorte de la base de datos de la población se lo evalúa más adelante. Y se toma como grupo control la población que no ha tenido situaciones estresantes severas, y otro grupo control, los hermanos de las personas que tuvieron eventos estresantes, pero que no tuvieron el estrés. ¿Y qué se ve? Al final, años después, las personas que tuvieron el evento estresante importante desarrollan mucho más frecuentemente enfermedades autoinmunes que los otros dos grupos de control. Nosotros eso ya lo venimos hablando hace muchos años, pero no se hizo este estudio, el seguimiento de la cohorte. ¿Por qué? Porque no tenemos las facilidades como país para hacerlo. Pero este estudio nos da un soporte muy fuerte que nos dice claramente, eventos estresantes desencadenan enfermedad autoinmune
publicado en una revista, en la revista más importante de medicina interna del mundo. Muy bien, entonces ya queda clarísimo entonces, ¿no?, que las emociones tienen muchísimo que ver, ¿no?, en la aparición y en el desarrollo de ciertas enfermedades, sobre todo inmunológicas. Así es. Bien, la esclerodermia tiene varios tipos y subtipos, o sea, es un poco complicado, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos que hay de esclerodermia. Está la localizada y la sistémica. La localizada... Básicamente se dedica a lo que es piel, mayormente. Aparece en los codos, en las manos, en esta parte, y se va poco a poco encartonándose poco la piel. Esa es la más... ¿Aparece, por ejemplo, en las manos y de ahí se va extendiendo en otras zonas del cuerpo o solo se queda localizado? Solamente se queda localizado. Como dice el nombre, se queda solo localizado. En la parte más periférica, ¿no? En las manos, en los pies, en esa zona, y usualmente no hay compromiso de órganos internos. Muy bien. Cuando hablamos de sistémica... Ahí sí tenemos ya compromiso de órganos sistémicos, en los cuales existe lo que se llama los signos del CREST, en el cual hay calcificaciones, existe el fenómeno de Raynaud, este enfriamiento periférico de las yemas de los dedos, en la cual no llega circulación, se ponen, como mencionó el doctor, blancos, morados y después rojos, y van perdiendo la irrigación y se pueden necrosar la parte periférica. Tenemos la dismotilidad esofágica, disminución para poder pasar, mucha dificultad para comer. Telangiectasias, aparecen vasodilataciones de los vasitos, como arañitas en la cara. ¿Y qué me faltó? Nada más. ¿Y cuáles son los órganos que más se comprometen con la esclerodermia? Lo más frecuente localizado. Ahora, para la comunidad, para la población, bien importante tener en cuenta que no toda esclerodermia localizada va a ir a la forma sistémica. Básico. ¿Por qué? Como le digo, el factor emocional es importante. Si me dicen, yo tengo esclerodermia localizada y voy a ir a una forma muy severa, muy mortal, entonces ya me asusté. Aumentó la situación de estrés y propicia que vaya a la forma sistémica. Bien claramente, la mayoría de formas localizadas no van a la forma sistémica. ¿Sí? O sea, no evolucionan. No evolucionan hacia la forma sistémica. Si localizadas se quedan Igual, localizadas. algunas se quedan en mano y solo se quedan en mano, no aparecen en otros sitios. Pero algunos sí tienen en brazos, en cara, pero no va a tener la forma sistémica de compromiso de órganos internos. ¿No? Es bien importante. Ahora, localizadas también hay varias formas, ¿no? Hay la forma clásica, que se empasta toda la piel, pero hay algunas que son unas variantes un poquito más complicadas, digamos, como la de corte de sable, por ejemplo, que hay una zona, una banda que se pone dura, empastada, y a veces compromete órganos internos, pero solo de esta zona, y produce atrofia. Son lesiones que no son muy bonitas, pero digamos, se quedan ahí, no es que van a progresar necesariamente. Es bien importante tener en cuenta. Muy bien. Ahora vamos con este dato. En casos raros, la esclerodermia sistémica afecta solo órganos internos, dejando la piel intacta. Esta variación es conocida como esclerosis sistémica sin esclerodermia. Sí, hay muchas variantes. Compromete piel, no compromete piel, compromete solamente esófago, solamente intestino, solamente pulmón, cardio. Son muchas variedades. La idea es que si tenemos localizada, agarró piel. Si tenemos sistémica, agarró piel y órganos internos. Entonces, dentro de esa evaluación que le van a hacer al paciente, hay que chequear qué órganos están comprometidos para comenzar a hacer todo el tratamiento y mejoría de sus síntomas. Entonces, para que quede claro, ¿no? Si ya de por sí la enfermedad es rara, Claro. ya estos casos son todavía mucho más raros todavía, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunos síntomas, ¿no? Vamos a agruparlos, ¿no? Para ver cuáles son de una vez todos los síntomas que presenta la esclerodermia. El fenómeno de Raynaud, ¿no? Como decía usted, que se ponen fríos. Se ponen fríos los dedos, en la parte final los vasos sanguíneos se cierran y no llega circulación en la parte final de los dedos. Se pueden necrosar, entonces ahí tenemos que dar una medicación para que la circulación que se cerró se pueda abrir, pueda circular bien, calentar esa zona para que no se pueda perder esa partecita del cuerpo. Claro, ¿no? Endurecimiento de los dedos, cambios en la piel, inflamación, resequedad, ¿no? Están dentro del grupo. Y también puntos rojos en la piel, bolitas blancas de calcio debajo de la piel. También se pueden presentar. Sí, la calcinosis es una complicación relativamente frecuente. Son pocas las enfermedades que dan calcinosis, pero dentro de ellas, una de las más importantes, no la más frecuente, pero la más importante es esclerodermia. Muy bien, artritis. El compromiso articular se da parecido a lo que se ve en arteriomatodea en lupus, por ejemplo.
Sin embargo, no es tan frecuente. Claro, y también hay que calmar a la población, no vaya a pensar que los que tienen artritis van a desarrollar luego esclerodermia. No es así, ¿no? Pero algunos pacientes con esclerodermia hacen compromiso inflamatorio también de articulaciones. Muy bien, debilidad muscular y problemas digestivos, eso porque afecta a los órganos internos. Claro, no puede pasar los alimentos, comienza a presentar todo el sistema digestivo, y también aclarar que la gente que tenga frialdad distal por el frío, no todos van a hacer esclerodermia. Entonces hay muchas enfermedades reumatológicas que sí lo tienen. Entonces, eso más otros signos hay que acudir pues al especialista, pero de todas maneras es un signo en el cual hay que tener cuidado nada más, pero no se asusten si alguien tiene frío en la punta de los dedos, no tiene esclerodermia de frente. Ahora, también puede, digamos, llegar al corazón, a los pulmones, los riñones. Sí, hay compromiso interno también, con cierta frecuencia, no es muy frecuente, pero el compromiso de órganos internos es lo que hace el pronóstico, digamos. Compromiso de pulmones, compromiso de riñón son los más... ¿Ya me va sintiendo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De que no puede respirar con facilidad? Claro, los síntomas ya van a ser de difícil detección por la persona, pero ya puede pasar desapercibido también. Pero lo que va a notar, por ejemplo, en pulmones es cansancio fácil. Camina 3-4 cuadras y ya está agitado, ¿no? O comienza a evidenciar que se comienza a hinchar las piernas, por ejemplo, por la debilidad, la dificultad del latido del corazón, ¿no? O comienza a tener orinas espumosas, que ya está comprometiendo el riñón, o comienza a tener elevación de presión arterial. La elevación de presión arterial, en algunos casos, pocos, pero algunos, es un marcador de sobrevida, sobre todo, o sea, va a hacer que la enfermedad pueda dar mayor gravedad en su compromiso. Claro, acá el problema, Paola, es el colágeno. Este colágeno es como el cemento de las paredes. Entonces, si el cemento de las paredes se altera, imagina que se debilite acá, todas las estructuras se van a romper. En cambio, acá lo que pasa es que el colágeno se pone más duro. Entonces, todo está hecho de colágeno. El pulmón que uno puede respirar ya se pone duro. Entonces, ya no entra todo el aire que entraba antes. El corazón que podía latir bien ahora está más duro, no puede latir adecuadamente. Entonces, cada órgano comienza poco a poco a sufrir daño, y eso es justamente lo que tenemos que evitar en el transcurrir de la enfermedad. Y ahora, ¿cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico es básicamente clínico. Clínico es lo principal. Hay algunos marcadores de laboratorio también, SCL70, pero solamente un pequeño porcentaje de pacientes con esclerodermia lo tienen positivo, 30-40%. De tal manera que básicamente el diagnóstico es clínico. El endurecimiento de la piel, la aparición de las telangiectasias, el Raynaud, que es uno de los más importantes, puede haber compromiso inflamatorio, artritis, ¿no? Y comienza la persona a tener características faciales de este endurecimiento, o sea... Cara de pajarito, eso, la cara de pajarito, la nariz se le comienza a poner bien afiladita, ¿no? La boca que se le comienza a achicar, ¿no? Y cada vez tiene mayor dificultad para poder aperturar la boca porque está fibrosato, no se abre adecuadamente, los dientes se le comienzan a caer sostenidamente, ¿no? Entonces son signos que ya son de una enfermedad avanzada, pero que la persona, digamos, no debería de esperar hasta esos síntomas para llegar a la atención médica. Debería de comenzar a ir a la atención médica desde que comienza a tener las primeras molestias, que es el empastamiento de la piel o la coloración violácea de los dedos, ¿no? Así es, ¿no? Porque en un principio de repente puede pensar, no, tengo una dermatitis, me he hecho una crema, ¿no? Y se me va a pasar, pero con el tiempo, ¿no? Se va empeorando la cosa. Hacemos una pequeñísima pausa en Junta Médica, continuamos hablando del diagnóstico después del corte. Continuar hablando del diagnóstico, ¿no? Cómo se diagnostica la esclerodermia, pero antes tenemos una consulta, fue una llamada telefónica. Franklin Palacios desde Villa El Salvador. Dice que le diagnosticaron esclerodermia a los 18 años y actualmente tiene 22, pero dice que le están saliendo hongos en la piel y quiere saber si estos son síntomas de la enfermedad. Bueno, los hongos en la piel usualmente, dependiendo, sería más específico en qué parte, porque muchas personas puede ser tan simple como que se baña sin sandalias en un lugar público, salen honguitos en el dedo como cualquier persona. Hongos en el cuello. Bueno, podría haber un poco de malacesia, que sería pues la pitiriasis propia de cualquier persona. No necesariamente es parte de la enfermedad. No estaría relacionado entonces con la esclerodermia. No necesariamente, o sea, directamente no. A cualquier persona le podría salir ese tipo de cosas, sería un poco más raro. A ver, doctor, ¿usted qué dice? Claro, sí, no es una sintomatología de enfermedad. Una característica, ¿no? La piel se protege de los agentes ambientales gracias a un sistema muy organizado que existe, el sistema inmune ahí. Cuando yo comienzo a engrosar la piel con colágeno,
comienza a alterar también la capacidad de defensa de la piel y comienza a haber mayor susceptibilidad a algunas infecciones. O sea, el hongo no es parte de la enfermedad, pero sucede con cierta frecuencia, ¿no? Con cualquier persona. Muy bien, vamos con consultas en el Facebook. José Florencio, buenos días, sufro del dolor de rodilla y me han solicitado para infiltración a la rodilla este producto. Ilone número 2, quisiera saber si debo hacerme una infiltración o no la rodilla. Bueno, aquí José Florencio está aprovechando que tenemos al doctor, que es reumatólogo, ¿no?, para hacer su consulta. A ver, doctor, ¿usted qué dice? Que no dice qué edad tiene, de tal manera que no podemos saber qué tipo de afección tiene en la rodilla. Si es una persona de 20 años, de repente ha sido postraumática, que es algo muy frecuente, o de repente es parte de alguna enfermedad crónica, podría ser. O alguna lesión en el menisco, por ejemplo, hizo mucho fulbito, se rompió el menisco y le va a dar también problemas en la rodilla. Si tiene 60 años, de repente es parte del proceso degenerativo, o sea, la osteoartrosis, ¿no? Y lo cual es frecuente comprometer la rodilla. O sea, habría que saber un poquito más de datos para poder informarle mejor. Ahora, en el mundo actual hay algunos productos que han salido al mercado con la idea de ayudar a que la articulación, cualquiera sea la causa que daña, no se dañe tan rápido, ¿no? Hay varios productos de este tipo y estos productos se infiltran, se meten dentro de la articulación para tratar de ayudar a ese proceso. No es seguro que funcionen, pero es una alternativa de que podría funcionar y, digamos, no es malo usarlos, pero teniendo claro que no todos van a responder a esa terapia. Pero si hay la posibilidad, se lo usa porque no son baratos tampoco, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahora vamos con la de José William. Esta sí está relacionada con nuestro tema del día. Doctores, muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. La esclerodermia está asociada al asma y la epilepsia. ¿Cuáles serían los tratamientos para poder realizarse? Bueno, no entiendo. Bueno, como parte de la enfermedad en sí, no es parte de la enfermedad. Tampoco está asociado a esto. No está asociado. Pero alguien que tenga asma y epilepsia, yo le recomendaría pues una buena evaluación para determinar otro tipo de causa que esté causando. Sí, lo más importante ahí es lo que acaba de decir el doctor, de que tiene que ser evaluado por un reumatólogo. Lo que pasa es de que si ponen junto esclerodermia, asma, epilepsia, de repente lo que está teniendo es lupus. Es otra enfermedad autoinmune que da compromiso multisistémico y de repente le salió un marcador positivo para una enfermedad y le dijeron tiene enfermedad, pero los marcadores de laboratorio no son específicos para una enfermedad, se ven entremezclados, ¿no? Entonces, tener un marcador no hace diagnóstico. Ahora, las enfermedades autoinmunes con cierta frecuencia migran de una a otra. Una esclerodermia puede migrar hacia lupus, una esclerodermia puede migrar hacia reumatoidea, migran las enfermedades con cierta frecuencia y de repente le está agarrando esta condición, está migrando y está haciendo un compromiso más sistémico que lo que tenía originalmente en la piel. Entonces tiene que ser evaluada por un reumatólogo que es el especialista para este problema. Muy bien, y luego Vanessa dice, por favor, a mi hijo le salen bolitas duras pequeñitas como granitos pequeños, se le llenan los brazos y la espalda. Luego faltaría un poquito más de datos, creo, ¿no? Para que ustedes puedan tener una respuesta más contundente. Sí, pero igualito tiene que ser visto por el dermatólogo. Claro. ¿No? Ahí puede ser sudamina, puede salir un montón de lesiones tipo acné, que salen en los brazos, en la espalda. Muy común en los niños también, ¿no? A veces cuando sudan mucho, los abrigan demasiado, ¿no? Les salen... Que vaya al dermatólogo lo más pronto posible para que lo traten. Nada más. ¿Tenemos más consultas? A ver, por favor, vamos a pedirle aquí a nuestro asistente. Gracias, Dani. A ver, vamos a ver aquí. Berta, desde San Luis. Tengo 59 años, a los 20 me diagnosticaron el síndrome de Raynaud. Los pacientes con este mal padeceremos de esclerodermia. ¿Y cuál es el tratamiento para este síndrome? Ya, muy buena la acotación que hace la oyente. El Raynaud es una enfermedad que se ve frecuentemente esclerodermia, pero también se ven otras enfermedades o a veces solo se queda como Raynaud, como están poniendo en la pantalla ahí, queda solamente como Raynaud y nunca evoluciona a otra cosa. O sea, lo que tiene que hacer ese paciente es ir al reumatólogo para que vea la extensión y la posibilidad de que migre hacia otra enfermedad más severa, hacia esclerodermia, por ejemplo, hacia lupus, hacia dermatomyositis, puede migrar. Entonces tiene que ser evaluado periódicamente y verle los marcadores de otras enfermedades para estar alertas o darle tratamiento si es que ya se llega a diagnosticar algo más. Ahora, si solo tiene Raynaud, lo que se hace es usar productos que lo que hacen es, como dijo el doctor, dilatar los vasos sanguíneos para que llegue la sangre a esa zona.
Cuando el problema no cede con el tratamiento sistémico, o sea, con pastillas que hacen que se dilaten los vasos un poco más, se puede usar también tratamiento tópico cuando la situación es muy seria, cuando el dedo está en peligro de perderse por esta falta de irrigación. Se puede usar tratamientos para vasodilatar locales para que produzcan la vasodilatación, pero siempre dentro del contexto del manejo integral del paciente. No solamente esas terapias, sino ver integralmente el manejo del paciente. Perfecto, muy bien. Ahora, este síndrome de Sjögren está asociado a la esclerodermia. No es que sean cosas iguales. No, son dos cosas diferentes. Exacto. El síndrome de Sjögren es básicamente la sequedad de las mucosas. Lo más frecuente es ojos, boca, pero puede en realidad comprometer cualquier mucosa. Se puede sacar la mucosa nasal, la vía respiratoria, la mucosa vaginal es frecuentemente afectada también, de tal manera que es una sequedad de todas las mucosas, ¿no? Y el manejo las mucosas, ¿no? Local. Y se ve en muchas enfermedades. Se lo ve frecuentemente en esclerodermia, pero también se lo ve en lupus, en artritis reumatoidea, en dermatomiositis, en varias enfermedades autoinmunes. Igual, es un componente de autoinmunidad. O sea, en mi sistema de defensa, mi sistema inmune está atacando a las glándulas que producen las glándulas exocrinas, las que hacen que se produzca la saliva, las lágrimas, las secreciones que están protegiendo las mucosas. Entonces, es un componente autoinmune también, pero que se ve en varias patologías. Perfecto. Tenemos otra consulta y además la paciente nos ha enviado con una fotografía, ¿no? Para que ustedes lo tengan todavía más claro. Dice, buenos días, tengo estas protuberancias en la rodilla ya más de 2 años y no se cura. Dice, a ver, ¿qué podría hacer? Si podrían ayudarlo. A ver, doctores. Mira, bueno, una de las cosas que hay que hacer con esta paciente, lo primero es una muy buena historia clínica, determinar cómo apareció, dónde apareció, de dónde es, qué tratamientos ha recibido, si ha mejorado, empeorado con algo. Y lo más probable que pasemos a hacer es una biopsia de esa zona de la piel para determinar los componentes que ha ocasionado estas deformaciones, y lo más probable es que ahí podemos encontrar el diagnóstico. Claro, ¿no? Porque ya lleva casi 3 años. Claro, en lesiones como estas es importantísimo una historia clínica bastante detallada. Hay gente, por ejemplo, que viene de la selva y tiene estas lesiones que al final son ciertos tipos de hongos. Hay personas que tienen lesiones que van aumentando en tamaño, deformes, que son algún tipo de neoplasias. Hay enfermedades infecciosas diferentes también que pueden ser acá fácilmente los causantes. Entonces, una buena historia clínica y una biopsia finalmente. Muy bien. Ahora, para cerrar el tema del diagnóstico que nos habíamos quedado, ¿no? un poco a medias, nos decía el doctor que era básicamente clínico, ¿no? Pero, por ejemplo, para saber hasta qué punto están comprometidos los órganos internos, ¿qué pruebas se tienen que realizar? Bueno, ahí se manda a cada especialista del área para que pueda hacer las pruebas que se necesiten. Por ejemplo, en el pulmón es una bolsa que se dilata, va ampliándose. Entonces, cuando comienza a haber esclerodermia y como ese pulmón se pone un poco más duro. Entonces, se hace una espirometría, por ejemplo, en la cual vamos a determinar cuánto de aire puede ingresar, la capacidad de ese pulmón, cuánto se ha perdido. En la parte cardíaca se puede hacer una ecocardiografía para chequear cómo está la movilidad de ese corazón, para ver si se está moviendo como debe ser. Endoscopías para chequear el tono del músculo, ahí pueden ver el engrosamiento de las paredes. Entonces, cuando comenzamos a ver un paciente, los colegas comienzan a mandar pues a cada especialidad para que cada uno pueda evaluar de su punto de vista la utilidad y funcionalidad de cada órgano. Toda una junta médica, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Todo un equipo multidisciplinario, o sea, para esta enfermedad abarcan diversas especialidades, ¿no? Ahora, los tratamientos. Y aquí, atención, esto es muy importante porque el doctor me estaba comentando, el doctor Aguilar, que no solamente es tratamiento con medicamentos. A ver. Sí, como le decía, las enfermedades autoinmunes tienen componentes diversos. Una parte es la parte genómica, otra parte es la parte del contacto de este individuo con el medio externo, que puede ser con infecciones o puede ser con sustancias químicas, con fármacos, y la parte emocional, que es tan importante. Entonces, cuando uno enfoca al paciente, primero el diagnóstico para establecer más o menos por dónde está la alteración que ha ocasionado el problema. Si uno tiene el antecedente, que esta persona se puso, por ejemplo, una prótesis de mama, que la silicona que se coloca en estos casos podría eventualmente inducir también esta enfermedad, entonces de repente por ahí está el problema. Si uno sabe que ha estado trabajando en una fábrica de producción de plástico, de repente por ahí está el problema que originó la enfermedad. Si la persona, por ejemplo, trabajaba en estos señores que
perforan las pistas y que están constantemente en vibración. Estas vibraciones también originan esta perturbación en el sistema que puede llevar también a la enfermedad. Así que hay que primero saber, ¿no?, la historia clínica es importantísima, para recién ahí no empezar a ver por dónde buscamos la causa de la enfermedad y por lo tanto el manejo también. Del tratamiento. Del tratamiento, claro. Y es un poco extenso el tema del tratamiento, por eso lo vamos a ampliar, ¿no?, después de la pausa con los doctores y también con más consultas que nos han llegado aquí a Junta Médica. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con nuestro tema del día, que es la esclerodermia. Elvia de Huaral les consulta, doctores. Tengo 50 años. ¿Existe algún riesgo si empiezo a tomar colágeno, quizás para desarrollar, digamos, esclerodermia? No. Totalmente contrario. No tiene nada que ver. El colágeno es una proteína y como toda proteína que uno ingiere por la vía oral va a ser degradada en aminoácidos antes de su absorción. De esta manera que no tiene ningún riesgo de desarrollar esclerodermia el tomar colágeno. Muy bien. Puede seguir comiendo su patita de pollo. Sí, claro. Patita de pollo o productos que tienen colágeno, tampoco. No es seguro que hagan algo bueno, pero podría ser, pero que lleven a esclerodermia, absolutamente no tiene nada que ver. Claro, el problema acá es que el cuerpo hace que el colágeno se endurezca, el cuerpo comienza a formar en forma desordenada. Claro, porque produce demasiado. Sí. Claro, de forma desordenada y siempre el cuerpo tiene un stop, o sea, hasta acá nomás, no, acá ya se perdió eso, se sigue avanzando, es una cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver. Muy bien. Ahora, ¿tiene algo que ver con la fibromialgia, la esclerodermia? No. La fibromialgia es la enfermedad del presente y si seguimos con este esquema de pensamiento humano va a ser la enfermedad del futuro también. Hace como 30 años, una de las revistas más importantes de reumatología, el Journal of Rheumatology, sacó un fascículo completo dedicado a fibromialgia. Y ahí en la editorial ellos decían que fibromialgia va a ser la enfermedad del futuro. Hace 30 años, ahora es la enfermedad del presente. Y probablemente si no hacen nada del humano tratando de controlar la parte de emociones, va a ser más grave en el futuro. Fibromialgia es una enfermedad que tiene que ver también con problemas emocionales importantemente, pero no es esclerodermia, no tiene nada que ver con esclerodermia. Porque nos están llegando varias consultas a las redes sociales, ¿no? Quizás porque la gente piensa que pueden haber similitudes en ambas enfermedades o que pueden estar asociadas en todo caso. No están asociadas claramente. La fibromialgia da dolores en varias partes del cuerpo, da algunas sensaciones de adormecimiento, de malestar, enfriamiento, da mucho cansancio durante la tarde, da ciclos de sueño que estén irregulares, que no pueden concretar bien el sueño y da dolor al día siguiente, lógicamente, pero no es esclerodermia. Muy bien. Ahora, lo que se ve, como le mencionaba en este artículo y lo que se ve en varias evaluaciones que nosotros hemos hecho en el hospital también, es de que un paciente que más adelante desarrolle una enfermedad autoinmune, arteritis reumatoidea lupus, podría haber tenido el diagnóstico de fibromialgia antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ambas condiciones, tanto fibromialgia como enfermedad autoinmune, están importantemente ligadas a situaciones emocionales. Si yo no cambio la condición emocional, entonces, lógicamente, puede progresar hacia esta otra enfermedad. Eso lo estamos evaluando en este momento a través de un estudio que está haciendo uno de nuestros residentes para poder tener esta conexión que claramente se la ve en la vida diaria, pero que no está evaluada claramente, pero que ya este estudio llama, nos está dando la pauta, ¿no? Perfecto. Queda resuelta la duda entonces. ¿Querías comentar algo, doctor? Sí, que la parte emocional es fundamental. Igual como siempre hemos hablado que hacer ejercicio, una buena nutrición, lo emocional es fundamental para, en este caso, enfermedades autoinmunes. Entonces, alguien que tenga la parte emocional alterada de muchas formas podría desencadenar, si tiene alguna causa que lo puede desencadenar, alguna enfermedad autoinmune, reumatológica, por ejemplo, que puede ser diverso, depende de la causa que comience o si tiene factores genéticos, ambientales u otra cosa, diferentes tipos de enfermedades. Perfecto, bien. Ahora sí, vamos a continuar con los tratamientos, ¿no? Que era lo que habíamos dejado antes de irnos a una pausa, pero antes es importante conocer estos datos. Reconocer y tratar a tiempo los órganos internos comprometidos para evitar un daño irreversible. Cada tratamiento se enfoca en un órgano específico. Los pacientes necesitan una terapia individual y personalizada. Totalmente de acuerdo. Creo que no hay nada que discutirle y tiene que ser así, ¿no? Muy bien. Pero ahora, ¿cuándo hablamos de que no solo es necesario un tratamiento con medicamentos?
Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. El tratamiento no solo es medicamento. No, pero ¿qué otras cosas deben en todo caso de tener estos pacientes? Bien importantes, no simplemente que lo enfoque. La causa de estas enfermedades autoinmunes, específicamente de esclerodermia, son múltiples, no es una, son múltiples. La sumación, digamos, sincronizada de estos eventos es lo que ocasiona la enfermedad finalmente. Entonces uno no puede ir solamente a un punto, tiene que abarcar todo el espectro, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, se desencadena por problemas emocionales, pero al final activa el sistema inmune contra una estructura determinada, en este caso contra la piel y órganos internos. O sea, activa el sistema para producir factores de crecimiento y estos estimulan fibroblastos en varias partes del cuerpo porque los factores de crecimiento se secretan sistémicamente. Entonces uno tiene que bloquear ese mecanismo. Entonces tiene que ir a bloquear. Por ejemplo, si tiene el Raynaud muy severo, que le puede hacer perder el dedo, perder la nariz o las orejas, ¿no? Entonces hay que dar algo que dilate los vasos sanguíneos, necesariamente, ¿no? Y hay fármacos que pueden hacer este mecanismo de dilatación del vaso sanguíneo para que no se siga produciendo el ataque en estas estructuras. ¿Ok? Primero. Si el problema es en el pulmón se va a depositar un montón de fibra colágeno que va a impedir la movilización y la transferencia de CO2 adecuada en el pulmón. Entonces hay que darle algo para que no se produzca tanto este daño. Lo que se está usando en la actualidad es usar algunos medicamentos como inmunosupresores, sustancias que bloquean al sistema inmune para que no ataque más al tejido, que son parte importante del manejo del paciente, a pesar de que los resultados no son lo que uno quisiera que fueran, como en otras enfermedades, lupus, por ejemplo. Sin embargo, uno tiene que usarlo porque tiene que lograr parar el ataque del sistema inmune sobre la estructura propia. Pero además, el proceso va camino hacia la inflamación y por lo tanto uno debería parar el proceso inflamatorio. Y la inflamación es parte de un mecanismo de defensa normal, pero normalmente nosotros tenemos las estrategias moleculares para producir inflamación, pero también tenemos las estrategias moleculares para frenar la inflamación. Pero ¿qué pasa? Estas estrategias que inducen inflamación parten de un ácido graso importante que es el omega 6, ¿sí? En cambio, los mecanismos que frenan la inflamación parten de otro ácido graso que se llama omega 3. Antiguamente el humano recibía una molécula de omega 3 por cada molécula de omega 6. Estamos hablando hace 30.000, 40.000 años. Pero la situación del mundo cambia y comienza a priorizar omega 6 más que omega 3, porque omega 3 está muy escaso en la naturaleza, entonces comienza a darle mucho más omega 6. Si le da más omega 6, yo estoy favoreciendo el proceso inflamatorio, pero si le doy muy poco omega 3, no va a tener cómo frenar a través de sus mecanismos biológicos normales, no tiene cómo frenar la inflamación y comienza a haber más evento inflamatorio. Entonces en estos pacientes es bueno también esquemas nutricionales que vayan hacia disminución de los mecanismos inflamatorios. Hay dietas, hay alimentos que tienen mejor condición para frenar la inflamación y hay otros alimentos, como la comida chatarra, claramente, que inducen más procesos inflamatorios. Entonces la parte nutricional es importante. Como le digo, hay un trasfondo emocional y uno puede tratar la parte emocional también a través de unas intervenciones, biodescodificación, biodanza, yoga, imaginería guiada, son estrategias de medicina que se llama terapias mente-cuerpo, que son muy útiles para poder manejar esta situación emocional del sistema límbico, y hay unas que se aplican grupalmente y otras que se aplican individualmente. Las individuales, lógico, van a ser más difíciles porque hay mucha gente afectada, sería difícil. Pero hay las terapias grupales. Biodanza, por ejemplo, es un esquema muy interesante que va hacia curar la parte del sistema troncal, que es el que controla todos estos mecanismos de inducción de inflamación o de control de inflamación. Entonces es importante también este componente, ¿no? Y si la enfermedad es muy severa, que está atacando fuertemente, ya hay que usar fármacos más agresivos, como inmunosupresores más potentes, para tratar de parar el proceso hasta que se logre el control por las otras rutas. Muy bien. Entonces el manejo es complementario en varios ámbitos, ¿no? Perfecto, ya lo explicó muy bien el doctor Aguilar. Hay otra consulta, Brian, desde el Cercado. Dice, mi madre tuvo púrpura idiopática y a mí me diagnosticaron esclerodermia a los 14 años. ¿Tiene relación una enfermedad con la otra? Bueno, ambas son enfermedades que tienen cierto grado de autoinmunidad. Entonces, son enfermedades autoinmunes. Cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune, tiene más probabilidad de tener alguna otra enfermedad autoinmune. Entonces, no tiene una relación directa, que porque le dio uno le va a dar al otro, pero sí tiene una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, entonces hay que evaluarlo. Hay que checar también pacientes, enfermedad tiroidea, enfermedad para ver diabetes,
Entonces, cuando alguien tenemos mamá, papá con enfermedades autoinmunes, simplemente vamos a investigar en los hijos también. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles serían entonces las conclusiones finales ya para acabar el programa? Bueno, la conclusión final siempre es que uno debe acudir al médico cuando tenga algo que no está normal. Claro, así como le sucedía a la señora que nos escribió, ¿no? Llevaba ya 3 años casi con esas protuberancias en la rodilla y creo que no había acudido al médico. Así es. Entonces, acá la idea es, esta enfermedad es una enfermedad del colágeno, una enfermedad en la cual vamos a ver endurecimiento de la piel, endurecimiento de algunos órganos. Cuando uno sienta frialdad distal, hay que acudir al médico. Es una enfermedad que tratándose tempranamente podemos quizás disminuir el avance, disminuir la progresión, pero cualquier alteración, por favor, vayan al médico especialista. En este caso, el reumatólogo nos va a dar la mano y nos va a decir cómo es la enfermedad, cuál es el avance que ha tenido, qué tratamientos tenemos, y con eso una vida sana se puede mejorar muchas cosas. Muy bien. Doctor Aguilar. Bueno, como le decía, la enfermedad es multifactorial, por lo tanto el manejo tiene necesariamente que ser multifactorial. Y ahí intervienen muchos componentes. El gobierno interviene, por supuesto, ¿sí? Todos estamos sometidos a esta situación de estrés de los conflictos que estamos viendo actualmente. Es una situación estresante, nos va a inducir más chance de hacer alguna de estas enfermedades. ¿No es cierto? Tiene que ver los genes, de tal manera que es importante cuando uno evalúa al paciente hacer todo el interrogatorio por antecedentes familiares, que a veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que atender demasiado rápido, porque la carga de pacientes que llegan a las consultas, tanto públicas como privadas, es demasiado. Entonces hay que manejar antecedentes también importantes. Hay que manejar fármacos importantemente que ayuden a controlar esto, y hay que manejarlo integralmente. Esquemas nutricionales, esquemas de emoción, de manejo de emoción, ¿no? Y prevenir, y como dijo el doctor, detectarlo tempranamente, acudir tempranamente al especialista. Muy bien, ahí está el mensaje entonces de ambos doctores. Nos vamos, nos acabó nuestro primer día de la Semana Saludable. Mañana 9 en punto nos reencontramos porque regresamos con más Junta Médica para ustedes. ¿Se quedan con qué? Con la programación de TV Perú.